Chicos, buenos días. Empezamos. Ya, miren, hay que evidenciar un trabajo colaborativo. Entonces, les voy a pedir lo siguiente. Vamos a hacer... No les he puesto la tarea todavía de esta semana porque tiene que ver con la comunicación en serie. Y vamos a empezarla a hacer justamente hoy en la clase. Entonces, y eso lo vamos a registrar como trabajo colaborativo y la tarea ya. Hasta eso les explico lo que se trata. Y sabes que un compañero, bueno, uno de sus compañeros me envió un código, lo estuve testeando, pero todavía no se me abre bien. Pues ya, veamos qué pasa con ese gráfico. Entonces, miren, lo que tenemos que hacer ahora, ya tenemos el potenciómetro conectado al Arduino y tenemos un LED. Además tenemos un pulsador. Entonces voy a hacer aquí el diagrama. Entonces aquí tenemos el potenciómetro con los más 5 voltios. Aquí tenemos, recuerden que este igual a 0 y acá esa es la referencia, ¿no? Teníamos conectado por este lado, si me hacen acuerdo, el foquito está en el 8 o el pulsador está en el 8. ¿Se acuerdan cuál está en el 8? El pulsador creo que está en el 8, profe. No, dejémoslo así. Entonces el pulsador sería así. Está con el diagrama del pulsador es así, ¿no? Ting, ting. Aquí están los más 5 voltios del pulsador. Y aquí estaría la resistencia que es grande, ¿no? Y acá tenemos en el 4 el foquito LED. Que la resistencia pues es de 270 por favor en promedio, ¿no? La que hayan conseguido. Los 20, 310, por ahí está. Es el LED. Bueno, entonces de esto lo que vamos a hacer es, ya tenemos la aplicación para leer, ya tenemos el software, ¿no es cierto?, que prende y apaga el foco. Y además aquí tenemos un texto que permite leer el pulsador y también lee el potenciómetro. Entonces aquí también tenemos una aplicación que nos permite leer, un botón que nos permite hacer la última lectura, ¿no es cierto? La última lectura del pulsador y la última lectura del potenciómetro. Entonces, ¿cuál es el trabajo del día de hoy? Destruir este aus, no este aus de aquí, destruirlo y hacerlo vector. Número 1, ¿no? Entonces, pongámosle que utilizan el aus 1. Entonces, la primera tarea, aus 1, pasarlo a vector. Entonces, ustedes tienen ahí la clase vector que ingresábamos del teclado. Entonces, le transforman a vector. Esa va a ser la primera tarea. La segunda tarea, como tenemos el vector ya destruido, es decir, tengo en el punto 1, vamos a leer el pulsador del vector, ¿no es cierto? Y en el vector 2, en la posición 2, vamos a leer el potenciómetro. Esto vamos a mandar a escribir en una base de datos. Entonces, la base de datos que va a tener, vamos a tener una tabla con el ID de la tabla. Bueno, el ID le vamos a poner el nombre de la tabla. Le vamos a poner sensores, ¿no? El ID, bueno, sensores. Y tengo una que dice potenciómetro como real y otra que dice pulsador. Bueno, le pueden poner como booleano, ¿no?, para que hagan el ejercicio, pero yo les recomiendo ponerle como entero mejor. Sí, mándenle como real, porque aquí vamos a enviar no el valor del potenciómetro, sino el valor de voltaje, ¿no? Entonces, ¿qué habrá que hacer? En el programa C#, convertir la lectura del potenciómetro en voltaje. Recuerden que para voltaje, ¿qué se hacía? Es igual a 5 por potenciómetro. Primero, como estamos en el C#, dividido para 1023.
¿De acuerdo? Bueno, si les da problema, entonces les va a tocar hacer separado, pero creo que no les va a dar problema aquí. Ya, ¿listo? Entonces ese es el trabajo, chicos. Si tienen alguna pregunta, aquí estoy. Escriban por favor en el chat. Así le vamos a pasar. Estoy grabando. Cualquier interacción con el profesor también se graba. Entonces, ¿qué sería de realizar estas dos partes de aquí? ¿No? Esta parte de aquí, esta sería la tercera. No se olviden que esta sería como 3-1, la transformación de voltaje a... Profe, ¿el 3 qué era? El 3 la base de datos, ¿no? Enviar datos, estos datos, enviarle a la base de datos. La base de datos se va a llamar, va a tener una tabla llamada sensores, va a tener un ID de sensores, que esto ustedes le ponen. Y el potenciómetro, la lectura del potenciómetro y la lectura del pulsador. ¿Qué lectura? Entonces, chicos, cuando, por ahora no quiero que envíen todo, ¿no? No quiero que envíen todo lo que está leyendo el puerto serie. Simplemente cuando ustedes le pongan clic en leer, ahí le envían captura, le envían a la base de datos. Cada vez que ustedes den leer, acuérdense que esta caja de texto está leyendo todo lo que envía el, el Arduino, ¿cierto? Entonces, solo cuando ustedes le den clic en leer, capturan en esta cajita de texto la última lectura que realizó el computador del Arduino y solo ahí le envían a la base de datos. ¿Qué quiero decir? Que cuando presionen el leer, escriben en la base de datos, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Profe, el voltaje hay que hacer en el C Sharp, ¿verdad? No en el No, Arduino. no en el Arduino, para que no tengan datos, problemas ahí de conversión de datos. Si quieren pueden hacerlo, ¿no? Porque acuérdense que en nuestra clase vector, cuando ingresábamos y leíamos el string que se ingresaba del vector, podíamos ingresar con punto flotante o dobles, ¿no? Se puede hacer. Pero, como les digo, puede haber problema, uno, en la lectura del tipo de dato que va desde Arduino a C Sharp. Si no le declaramos igual, pues puede haber un problema. Dos, puede haber un problema en el tipo de dato que yo envío de C Sharp a la base de datos. Entonces, en todo usen entero, excepto al mandar a la base de datos, ¿no? En todo usen entero. Es más, lo lógico, yo por hacer el ejercicio, chicos, pero lo lógico es en que todo lado, es decir, tanto en el Arduino, tanto en el... Se acabó la batería. Bueno, chicos, tanto en el Arduino como en la aplicación en C Sharp y como en la base de datos se guarde el entero del potenciómetro, la variable pot, no el voltaje. Solo se almacenan, solo cuando le voy a presentar al usuario en la pantalla el resultado, ahí hago la operación de voltaje. Solo ahí, pero que se almacene y se lea el mismo tipo de dato en los tres lugares, ¿no? Es decir, entero en el Arduino, entero en el C Sharp y entero en la base de datos. Solo como efecto visual para darle al usuario un valor en voltaje, hacer la operación voltaje. Pero el dato debería viajar por todas las aplicaciones como entero. ¿De acuerdo? Ahora, ¿esto por qué ¿Y les qué, digo? profe? ¿Vamos a hacer solos? Van a ser solo de eso. O sea, modifiquen el último programa y añadan la base de datos. Eso quiero ver cómo lo hacen, por favor. Pero ¿y lo de los vectores, profe? Los de los vectores tienen en la clase vector, la última clase que hicimos con vectores y destruíamos los vectores. ¿O no se acuerdan ya? No hicimos con vectores y lo de los sensores y esto de Arduino. Eso te digo, no, no hicimos, sino que ya tenemos, déjame abrir. Ah, de la clase del anterior parcial. De los vectores, sí, de la clase vectores. Ah, ya. De la Ya. clase vectores solo hay que sacar ese programa. Yo ahorita estoy arrancando el computador para que empiece. Bueno, ustedes pueden empezar haciendo ya la base de datos y poniendo la conexión para ver cómo funciona. ¿Ya? Pero de eso quiero revisar.
La tarea va a estar similar, ¿no? Solo que les voy a pedir que conecten a dos pulsadores más y que conecten dos foquitos más. Ya, entonces empiece con eso, por favor. Si tiene alguna pregunta, aquí estoy. Use el chat, por favor, que a veces cuando pongo en silencio, hasta el audio se silencia en mi computadora.
A ver, chicos, dice programa de C Sharp, ya les envío. Inge, la base de datos, va el valor del pulsador de voltaje, va el dato del pulsador, ¿no? 0, 1. Inge, ¿será posible repetir la 1 y la 2, por favor? Nelson, ahí sí no te entendí qué hay que repetir. Pero todo que de la, eso de los vectores y de la dos, eso. Ya, entonces ya estaba abriendo la aplicación para mostrarles. Ya les envío el programa último y ya reviso el de los vectores. Eso me estoy abriendo, ¿no? Un poquito.
Le vamos a poner cero, dile Emilio. No, mentira. Qué bueno, ya que, ¿qué vamos a hacer? Ya, el programa de C Sharp está arriba. Déjenme ya, le subo el de Arduino. Ya está el Arduino también.
Abierto, ¿te refieres a esta tarea? Sí, profe. No, esta la hacemos hasta la noche. Ahora solo empezamos nada más. Ya. Pero este sería como el colaborativo. Por ahora, así que denle más tranquilos. ¿Qué cosa que estoy?
Qué bien para este ejercicio si manden en la tabla el voltaje, por favor. Convertido desde el C Sharp. Real. Ajá, real. Pero para enviarle del C Sharp no se olviden que tienen que enviarle como un doble, no, no como, perdón, como un float, no como un doble.
Sí, justamente esa parte del botón deben transformarle, por favor, a vector. SAUS1, ¿no? SAUS1, transformarle a vector.
Ya, chicos, ¿qué problema tuvieron? Miren, aquí me traje el método que teníamos de la clase vector, ¿no? Primero traje la clase vector para acá. Sí, ¿no? Aquí traje la clase vector. Bueno, hay cosas que no vamos o podemos utilizar. Como ingeniero sí creo que vamos a utilizar alguna de esas, pero entonces nos trajimos, ¿ya? Y tenemos este método que teníamos, ¿no? El string to vector, o sea, convertir el string a vector. Miren, como aquí tenía la variable aus, lo único que hice fue cambiarle por auseno, char, para no confundirnos con este aus, que es lo que leemos de la base de datos. Entonces, bueno, traje ese método y lo llamamos del botón 4. O del botón 3, bueno, del botón 4 que está arriba. Entonces, habíamos hecho la clase anterior, lo que hacemos es convertir el vector, perdón, el string, este aus1, el que ya es capturado. Acuérdense que aus es el que se lee, se lee, se lee, se lee del puerto serie. Pero bueno, la captura de ese instante del puerto serie es aus1. Entonces a ese aus1 le convierto a vector y aquí se imprime el vector. Lo único que hice es para imprimir para que vean que sí se está imprimiendo el vector. Entonces le damos start. Y ahí ese vector ustedes ya pueden enviarle a... Bueno, ahí estamos leyendo. Sirve el botón de encendido. Sirve el botón de apagado. Y este botón 4, bueno, el botón 4, miren, hace una captura. Lo que ven aquí ya es un vector. O sea, porque está imprimiendo el vector, ¿no? Vector to string. No es el string cada uno. Es un vector. Ya. ¿Qué problemas van a tener ahí? Eso justamente era lo que quería que vean. Varios. Número 1, vamos a ver lo que estamos enviando, porque les va a salir un error si lo dejan así tal cual. Les va a salir un error. Porque acuérdense que cuando nosotros ingresamos, ponemos aquí en el comentario, cuando nosotros ingresábamos en la clase vector nuestros vectores, teníamos por ejemplo el vector 2.3, espacio, 3.5, espacio, 6.78. Sin espacio, sin enter, sin punto, sin nada, hasta ahí. Y ahí lo que hacíamos era ingresar, dábamos clic en el botón. Entonces, nuestro programa, el split, lo que hacía es borrar los espacios, es decir, los caracteres que no son alfanuméricos, que no son letras, que no son números. Los borraba. Okay, yeah. Entonces, para nosotros poder leer lo mismo, necesitamos enviar lo mismo para que funcione nuestro método. Por aquí tenemos un problema. Aquí tenemos el primer número, espacio. Segundo número, espacio. Tercer número, pero aquí tenemos un enter. Entonces les va a salir un error error de transformación, porque ya no son 3 caracteres, sino son 4 caracteres. Les va a hacer la conversión a 4, pero cuando hagan la conversión de string to number, cuando usan el convert, aquí les va a dar un error porque esto no es ninguna letra, no es ningún número, es un salto de línea. Entonces aquí les va a dar un error. ¿Por qué? Porque tenemos eso. Si le mandamos así, no vamos a tener error. Pero lo que pasa es que los datos van a venir pegados. Entonces ahí en cambio vamos a tener error de lectura. Entonces bueno, dejémosle con SLN, que nos indique en dónde termina el primer vector. Pues bueno, ahí nos indica que termina el primer vector. Entonces si vemos el monitor serie, entonces ahí nos está indicando dónde termina el vector, dónde termina el vector. Ese salto de línea es necesario. Porque si yo no le indico ese salto de línea, miren lo que va a pasar. Yo podría hacer esto. Ya. Y los datos me van a llegar pegados. Entonces ahí no vamos a saber dónde termina el uno, dónde empieza el otro.
Sí, entonces ahí no vamos a saber, vamos a tener problemas en separarlo. ¿Se puede mejorar eso? Sí. ¿Cómo se puede hacer? Entonces aquí lo que podríamos hacer es enviar también un espacio al lado de esto, pero ahí vamos a tener que cambiar esto a un string. Bueno, si no sabemos cómo convertir, le mandamos el enter. Ahora, como les decía, tenemos 1 espacio, 2 espacio, 3 espacio y 4 caracteres con este salto de línea, este LN. Acuérdense que el programa en C# solo lo que hace es el split, lo único que quita son los espacios y me deja los números, me almacena los números. Eso es lo que hace acá. Eso hacemos aquí, ¿no? Ahora, acuérdense que estoy enviando 4 caracteres. Entonces digo, voy a construirme un vector. El vector que me interesa son los números. Los números son solo 3, pero estoy enviando 4 con el salto de línea. Entonces le hacemos 1, no de 4, sino de 3, menos considerando el salto de línea. Por eso le pongo aquí menos 1. Cuando hacemos aquí for i hasta la longitud, menos 1, para que no considere el salto de línea. Ya, bueno. Acuérdense que este aus, cuando uso la función split, lo que hace es le quita los espacios. Pero si no tiene espacio y no es un carácter alfanumérico, le pone como otro carácter alfanumérico. ¿De acuerdo? Ese va a ser el error que tengo. Por eso quería que analicen bien lo que está pasando en el puerto serie. Ya. Ahora, si tienen eso, llaman a su método, ¿no? Aquí está, en el botón 4. ¿Qué hacemos? En el string 1 capturamos una lectura, la última lectura del puerto serie. Ya. Como son los 3 valores que estábamos enviando, que eran pulsador 1, el potenciómetro, y un pulsador 2, que supuestamente lo vamos a poner, entonces ya aquí se hace el cambio, ¿no? No de los 4 caracteres que están llegando. Ya les expliqué por qué 4 caracteres. Solo de 3. Bueno, ya entonces ya mi función string to vector, solo para este caso ya lo está convirtiendo en vez de 4 a 3 caracteres. Porque del Arduino estoy enviando 4 caracteres. Si quiero enviar otro valor, por ejemplo, otro estado del otro botón, entonces primero el espacio, porque acuérdense que la función split lo que destruye son los espacios. Aquí tendríamos que quitarle el LN, porque si no, en vez de enviar 4 caracteres, vamos a enviar 5 o 6 ahora, ¿no es cierto? Vamos a aumentar en 2. Cuando yo pongo esto, le ponemos LN, simplemente como ejemplo, ¿no? Ahí estamos enviando 1, 2, 3, 4, más el salto de línea necesario para poder separar el primer vector. Entonces ya serían 5 caracteres. Bueno, para la lectura esta del puerto serie desde el Arduino necesitamos hacerlo así. Ese va a ser el error. Ya. Ahorita ya tienen al vector capturado. Entonces aquí como comentario, B1, 1. Según el Arduino, este es el estado del botón 1. Entonces este es el botón 1, ¿no? El botón 1 del Arduino. Pongámoslo así, Arduino. No van a pensar que es el botón 1 aquí de la aplicación. El B2 ya es el potenciómetro del Arduino, ¿no? El potenciómetro. Y el B3 es el botón 2. El B1, 3, ¿no? El B1, 2. Y el 3. Y ahí ustedes ya pueden enviar eso a la base de datos. Ya creo que en eso no van a tener ningún problema, ¿no? Porque ya lo tenían separado. Entonces este sería Arduino botón 2, ¿no? El botón 2. El estado del botón 2 le habíamos llamado. ¿Cómo le llamamos? Estado botón 1, estado botón 2. Entonces pongamos así. Así ha quedado mejor, ¿no? Estado. Inge, ¿y el voltaje en dónde le calcularía? Aquí tienes que calcular el voltaje. Aquí tendrías que hacerte una variable doble, ¿no? Pones aquí un float. Acuérdense que solo float viajan en la base de datos, ¿no?
float y le pones aquí voltaje. ¿Cómo? Aquí le calculas el voltaje. Voltaje es igual. ¿En dónde está el voltaje? ¿Cuál tienes el voltaje? En el con el potenciómetro. Claro, con el potenciómetro que ahorita en las coordenadas del vector lo tienes aquí, ¿no es cierto? Es la segunda coordenada del vector, ya separado, ¿no? La primera coordenada es esta, la segunda coordenada es esta y la tercera coordenada es esta de aquí. Entonces ya le tienes en la segunda coordenada del vector. Pero aquí acuérdense que empieza desde el número 0, ¿no? Entonces lo tendríamos así, ¿no? La primera coordenada empieza con el número 0. Así le tendríamos. Entonces aquí sería B1 por 5 dividido para 1023. ¿Puede ser que les dé algún error? No creo, porque ya este B1 es float. ¿De acuerdo? Este B1 ya es float. ¿Por qué? Porque el vector lo declaramos como doble, ¿no? Bueno, ahí puede ser que tengamos algún problemita con eso. Eso es revisar. Esto, miren, esta es buena aplicación. Si ustedes lo hacen Arduino, C# y la base de datos en SQL Server, tal vez ni sientan la problemática que está aquí pasando, ¿no? La conversión del tipo de datos y cosas así. Pero, por ejemplo, ustedes quieren darle esta aplicación a algún compañero que esté trabajando en otro sistema operativo, digamos, por ejemplo, en Mac. Los tipos de datos se entienden de diferente manera, porque para cada sistema operativo, pues cada quien tiene su estándar. Y si, por ejemplo, ustedes le ponen aquí double, puede ser que en Mac no funcione. Primero por el sistema operativo. Luego, si ustedes cambian de base de datos, de administrador de base de datos, ahorita están haciendo con SQL Server, pero ¿qué tal si empiezan a hacer con MySQL, que es otro administrador de base de datos? Entonces, también van a tener problemas con los datos. Hay que verificar siempre que sean el mismo tipo de dato. Por eso acuérdense que cuando aquí hacíamos doble y mandaba a escribir a la base de datos como real, no podía, no me dejaba, porque él entiende los datos de diferente manera. Hay un tipo de real en la base de datos que se llama real extendido. ¿Qué significa el long float, ¿no? Long float. Y el long float en los lenguajes de programación lo simplificaron como doble. ¿De acuerdo? Entonces eso hay que tener bastante cuidado con los tipos de datos. Por eso es que hay aplicaciones, por ejemplo, no existen pocas aplicaciones universales para todas las plataformas. Muchas veces cuando tú haces una aplicación, bueno, ahora en C# y en Java se hace una sola vez y va a funcionar en diferentes sistemas operativos. Ese era el fuerte de Java, ¿no? Que tú hacías una aplicación, no importa dónde sea, y podías ejecutarle en cualquier sistema operativo. Lo que no pasaba con las aplicaciones que se hacen en Windows. Hacías para Windows y solo se ejecuta en Windows. Y para que funcione en otra plataforma, debíamos meternos al código y hacer ajustes, por ejemplo, como el tipo de datos que hacemos aquí, para que funcione en otra aplicación. Esto pasa. Por eso ustedes van a ver que solo hay aplicaciones para Windows y no existen para todas las plataformas. Es por eso, porque toca programar doble y muchas veces la gente no sabe la arquitectura ni la estructura de las otras aplicaciones, entonces, bueno, únicamente la hace para Windows. Ya, ese es como el ejemplo que tendrían que ser. De aquí ya pueden enviar a la base de datos todos los datos. No, aquí no sé por qué me está pintando de rojo. Ah, es que así no hace referencia a los vectores, ¿no? This elemento y queremos el elemento 1 es, ¿no? Recuerden que sí se hace referencia a los elementos de los vectores. Pero ahí que... Ya, eso es lo que me está diciendo, que lo declaré al vector como float, como doble, y lo quiero almacenar en un float. Y ahí es eso es lo que decía, ¿no? Y ahí es cuando empezamos. Ahora la base de datos no me deja recibir dobles, es decir,
la solución más fácil, ¿no es cierto? Hacerle este doble. Y ya no tenemos ningún problema. ¿Cuál va a ser el problema? Que la base de datos no me va a dejar recibir doble. Entonces tengo que hacerle a este float. Hay unas formas de hacer casting. Por ejemplo, este que es doble le puedo hacer el float. Entonces le convertí a flotante solo esto de aquí. Esto de aquí. Entonces si declaramos voltaje flotante, ya no tenemos problema. Eso se llama hacer casting. No sé si vieron esto en programación anterior, ¿no? Le hice un casting. Eso quiere decir que por esta operación, solo por esta operación, este elemento que es doble, este elemento que es un doble, porque así creé yo la clase vector, ahora es un float, pero solo para esta operación. Dejo de hacer esta operación y este elemento, B1 punto de elemento 1, sigue siendo doble, ¿no? Ahora miren qué hicimos aquí, porque fue acá que vector le declaramos como doble. Si ven ahí, todo es doble. Ya, por eso muchas veces les digo, chicos, que las aplicaciones funcionan para determinado sistema operativo, nada más. Porque a veces, bueno, aquí tenemos el control de todas estas clases. Pero, por ejemplo, ustedes no saben cómo está construida esta función messagebox.show. Y ese messagebox.show, o sea, ustedes no se pueden meter al código a ver cómo hicieron para sacar esa ventana. Y si esa messagebox.show no funciona, por ejemplo, en Linux, que no funciona, entonces ustedes no la van a utilizar. Y por eso no todas las aplicaciones funcionan en todos los sistemas operativos. ¿Ya? Bueno. Entonces, de aquí ustedes ya manden a la base de datos a guardar el voltaje, ya está ahí calculado. ¿Cómo separarían el potenciómetro? Pues el potenciómetro, si quieren declaran una variable potenciómetro, ¿no? O si no, pues no, el potenciómetro como es un entero, no potenciómetro, sino el estado del botón 1. Como es un entero 0, 1, pues lo podrían hacer así, ¿no? El estado del botón 1 va a ser igual a el vector, ¿no? Entonces, otra vez, habría que hacer un casting porque este número es doble. Entonces tenemos que hacer un casting al int. ¿Qué posición? El 0, ¿no? En el 0 tenemos al botón 1. Ya, nada más, aquí no hay que hacer ninguna conversión. Y lo podríamos hacer también lo mismo con el estado del botón 2, el estado del botón 3. Entonces pondríamos aquí el estado del botón 2 va a ser igual, e igual le hacemos un casting, ¿no? ¿Por qué? Porque estos son enteros. Los valores en el vector son dobles. Y tengan en cuenta el dato que se va a enviar a la base de datos. Elementos de este es el botón 2, ¿no? La potenciómetro está en el 1. Ya tenemos capturados ahí los valores de voltaje. Del potenciómetro tenemos si está presionado o no el botón 1, ponemos un botón 2 si no está presionado. Y lo que haríamos es ya de aquí conectarnos a la base de datos y enviar los datos para la base. Y así ya se llenaría cada vez que nosotros le damos clic en el botón 4, que será el ejercicio para el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, le movemos un poquito. Bueno, ya es el trabajo con la base de datos. Aquí trabajo con base de datos. Preguntas, chicos. Siempre que tengan comunicación con esto, tengan en cuenta lo que están enviando, porque eso puede ser la principal causa del error. Bueno, aquí dejémosle como estaba al inicio, aquí pongámosle el LN. Esa debe ser la causa principal del error. Siempre verifiquen lo que están enviando del puerto 0.
Y una vez que lo tienen verificado, pues ya hagan cualquier tipo de lectura, de conversión, de lo que sea que tengan que hacer. Así es como se trabaja, chicos, en comunicación. Tengan en cuenta que estas son las aplicaciones ya modernas, es decir, el mundo moderno funciona así, ¿no? Tenemos hardware conectado por cualquier lugar, tenemos un sistema de comunicación, bueno, por ahora lo estamos haciendo por USB, por comunicación con el cable USB, y luego tenemos almacenamiento en bases de datos para saber qué está pasando. Ahora, con la base de datos, ese, bueno, ya es un problema más de la gente que hace informática, que con la base de datos, la información de la base de datos, él puede hacerme realizar aplicaciones web, ¿no? Para yo poderme conectar desde cualquier parte del mundo, poderme conectar a la base de datos. La base de datos estaría reflejando qué es lo que pasa con mi hardware, por ejemplo, en la casa, en una fábrica, en la producción. Entonces, mediante una aplicación web, ya puedo ver. Pero para realizar la aplicación web, primero necesito que los datos estén almacenados en una tabla, en una base de datos. Ya con esos datos almacenados ahí, cualquier ingeniero de informática se mete, hace una aplicación web y yo ya puedo acceder a esos datos desde cualquier parte del mundo. Nosotros también lo podemos hacer. Simplemente tendríamos que estudiar un poquito lo que son lenguajes de programación para aplicaciones móviles, web, por ejemplo, JavaScript, por ejemplo, PHP. Podríamos empezar también con Java, que es universal para todo. Es universal para todo la programación, tanto hardware como aplicaciones web, como lo que sea. Y podríamos hacer eso. Pero bueno, como les digo, esto es más tema ya de ingeniería en sistemas. Lo nuestro sería sacar los datos de una máquina, de la casa, del carro, de donde sea, sacar los datos de la electrónica por una aplicación, envíale hacia una base de datos. Esta aplicación puede ser de escritorio, puede ser móvil, pero bueno, ahorita lo estamos haciendo por una aplicación de escritorio. Ya, chicos, entonces ya les mando la tarea va a ser un poquito más extendida, vamos a poner un poquito más de hardware y vamos a hacer un semáforo. Vamos a hacer un semáforo, por eso van a tener que poner 3 foquitos, 3 pulsadores y un ¿Y potenciómetro. para cuándo, profe, la tarea? La semana, ¿no? Como de semana a semana, decíamos. Este sí termina ¿Para la hoy, otra? ¿no? Sí, sí, de viernes a viernes. Este sí termina hoy, este sí termina hoy. Ya solo les queda conectar la base de datos y mandar los datos a la base. ¿Ya? Ya, chicos, entonces ahí quedamos. Nos vemos el día martes. Que tengan un buen fin de semana. Chao, profe. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, gracias, chicos. Gracias.